Vamos a hablar ahora de noticias del ámbito económico. Ayer conocimos el dato de desempleo para el último trimestre móvil de marzo a mayo y fue de un 8,5%. La cifra aumenta respecto a un año atrás, es cierto, pero también hubo una fuerte creación de empleos asalariados en el sector privado. De estos temas conversamos con el economista y director del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Juan Bravo nos acompaña a esta hora. Bienvenido, Juan. Hola Sebastián, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por conversar con nosotros. Juan, hay varias formas de interpretar este reporte, ¿no? Y hay un titular que muestra este 8,5%, pero muchas capas debajo que muestran cómo se está comportando el mercado laboral. ¿Cómo crees que está respondiendo este mercado ante un periodo de desaceleración de la economía chilena? Sí, a ver, el mercado laboral lleva ya varios meses mostrando una tendencia hacia el debilitamiento. Eso lo hemos visto tanto en aumentos interanuales, en la tasa de desempleo, ¿cierto? Este ya es la séptima alza consecutiva de la tasa de desempleo cuando nos comparamos respecto al año anterior. Y también lo que habíamos visto, al menos hasta el dato del mes anterior, es que se iba debilitando cada vez más la generación de empleo asalariado formal en el sector privado. No solo con los datos del INE, sino que también había una serie de datos de otras fuentes, por ejemplo, los registros administrativos de cotizantes dependientes de las AFP, las vacantes laborales, el crecimiento de los despidos por necesidades de la empresa. Todos esos indicadores también mostraban una tendencia hacia el deterioro del mercado laboral. Ahora, por lo tanto, efectivamente continuamos en un proceso de debilitamiento del mercado laboral. La sorpresa sí que hubo ayer es que efectivamente cuando uno compara la tasa de desempleo, no respecto al año anterior, sino que respecto a los 2 meses anteriores, hay una leve caída. Y la verdad es que lo que estábamos esperando no era eso, sino que la tasa de desempleo siguiera aumentando paulatinamente, más bien ya hacia cifras más cercanas al 9%, Juan, y en cambio fue 8,5%. Sí, Juan, y eso es bien interesante porque finalmente, ¿cómo uno se puede explicar el hecho de que la economía esté desacelerándose y al mismo tiempo el mercado siga tan resiliente con esta generación de empleos y con empleos de calidad además? Eso es bien llamativo. Claro, aquí lo que lleva a que caiga moderadamente la tasa de desempleo respecto a los 2 meses anteriores tiene que ver con una sorpresa repentina en el empleo asalariado formal en el sector privado. Cuando uno mira la descomposición de la creación de empleo, se crean 179.000 empleos y de esos 85.000 son empleos asalariados formales en el sector privado. Entonces, ahí estuvo la sorpresa porque el mes anterior virtualmente no se estaban creando empleos asalariados formales en el sector privado y ahora sube a 85.000. Pero aquí viene, digamos, la nota de cautela. Cuando uno ya examina los datos en detalle de estos 85.000 nuevos empleos asalariados formales en el sector privado, lo primero que hay que acotar es que esto no es algo generalizado. Lo que uno esperaría en un periodo de recuperación económica es que a través de las distintas ramas de actividad económica uno empezara a ver incrementos de este tipo de empleo. Y lo que uno ve en cambio en este dato es que esto está muy acotado primero en la rama de comercio, o sea, prácticamente la totalidad de este empleo asalariado formal en el sector privado se concentra en la rama comercio. Segundo, solo en personas con educación superior completa. Y tercero, solo en empresas que no son microempresas, o sea, en empresas donde hay 11 trabajadores o más. Entonces, es algo muy concentrado, muy específico en profesionales, por lo tanto no es algo generalizado y por eso es que esto es algo que nosotros necesitamos ver futuros datos para confirmar que esto realmente cambió la tendencia o quizás fue solo una sorpresa puntual. Eso te iba a preguntar, ¿puede que haya sido sencillamente un salto, digamos, estadístico para este mes nada más o de este boletín más bien? Claro, esa es lo que falta por corroborar, porque como te digo, en un periodo donde ya la economía se empieza a recuperar, uno no debería ver una recuperación tan concentrada específicamente en un nicho, sino que uno lo debería ver a través de distintas ramas de actividad y eso no es lo que está ocurriendo ahora. Por lo tanto, uno lo que debería, antes, digamos, de descorchar la champaña, ¿cierto? Y decir, ya quedó atrás este periodo de debilitamiento del mercado laboral,
Tenemos que esperar las futuras cifras para ver si efectivamente se mantiene esta recuperación del empleo asalariado formal en el sector privado o solo fue algo puntual que ocurrió en el mes de mayo. Ahora, también lo otro que hay que tener cautela respecto a la tasa de desempleo es que todavía vienen los meses con la peor estacionalidad en materia de desempleo, que son junio, julio y agosto, ¿cierto? Donde la agricultura destruye bastante empleo, por ejemplo. Hay ciertos rubros donde la actividad cae muy fuerte respecto al verano, entonces la tasa de desempleo también eventualmente podría subir moderadamente en los próximos meses. Juan, respecto a los sectores que están más dañados en el mercado laboral, con menor generación de empleo o destrucción de puestos de trabajo, ¿cuáles son los que me llamaron la atención en este boletín? Sí, hay dos ramas de actividad en particular que tienen una destrucción de empleo, o sea que hay menos empleo hoy que respecto al mismo periodo del año anterior, que son la construcción en primer lugar. Ya la construcción viene hace bastantes meses mostrando un deterioro importante, ¿cierto? Esto tiende a ocurrir regularmente en periodos de contracción de la actividad económica, no es algo atípico, ¿cierto? Normalmente vemos que cuando se contrae la actividad económica, el sector construcción, que está muy ligado a la inversión, ¿cierto? Es el primer sector que tiende a destruir mucho empleo. Y el otro sector, donde también vemos una destrucción de empleo, es en los hogares como empleadores, o sea, donde el hogar es un empleador porque contrata trabajo para servicio doméstico usualmente. Y ahí efectivamente tenemos un problema bastante serio que afecta fundamentalmente a las mujeres, que son las que suelen hacer más bien ese tipo de trabajos de servicio doméstico remunerado. Y ahí tenemos una caída fuerte, pero tampoco es algo atípico porque cuando hay periodos de contracción de la actividad económica y aumenta la cesantía, ¿cierto? Se pierden empleo, lo que ocurre es que los hogares tienden a necesitar menos también externalizar en terceros los quehaceres domésticos. Por lo tanto, ese tipo de empleo es un efecto colateral negativo, ¿cierto? Que tiende a ocurrir en los periodos de contracción de la actividad económica, de que también se demanda menos empleo de servicio doméstico, de trabajos para el hogar. Perfecto. Entonces, eso también es lo que estamos observando hoy día en el mercado laboral. Sí. Juan, hablemos ahora respecto a la composición del trabajo que se está creando. Es muy distinto un trabajo asalariado respecto a uno de cuenta propia. Hay niveles de mayor seguridad asociados, en fin. ¿Qué es lo que estás viendo tú, no solo en el boletín de ayer, sino en la tendencia que hemos visto en este 2023 en ese sentido, en la creación de puestos de trabajo y el tipo de trabajo que se crea? Sí. Como comentábamos antes, se han creado 179.000 empleos en el último año. Afortunadamente, algo se recuperó el empleo asalariado formal en el sector privado en el último dato, pero en los meses anteriores veíamos un profundo debilitamiento de ese tipo de empleo. Ahora hay que esperar a ver si esa tendencia de recuperación se mantiene porque, por ejemplo, los registros administrativos de la Superintendencia de Pensiones muestran que cotizantes dependientes de AFP, que son un proxy del empleo dependiente formal, han ido cayendo y han profundizado su caída. Y por eso es que, ¿cierto?, es que requerimos ver futuros datos del INE para ver si se mantiene esta tendencia. Pero además de eso, aquí lo que uno ve es un aporte importante todavía del empleo asalariado en el sector público. El empleo asalariado público está aportando con 51.000 puestos de trabajo en el último año. Entonces, si bien se ha moderado respecto a lo que veíamos, por ejemplo, hace 2 meses atrás, que eran 94.000, todavía sigue aportando de manera bastante importante el empleo asalariado público. Y el otro empleo que es una nota también de advertencia de que el mercado laboral sigue muy debilitado, es lo que se llama el empleo asalariado informal en el sector privado, que ha aumentado en 64.000 anuales. ¿Y qué son estos empleos asalariados informales en el sector privado? Son empleos que se realizan bajo subordinación, donde la persona tiene un jefe, cumple órdenes, horarios, etcétera, pero el empleador no le paga las cotizaciones de vejez o de salud. Entonces,
también es bien preocupante porque ha ido aumentando persistentemente en los últimos meses, pero puede ocurrir en periodos de debilidad de la actividad económica, porque lamentablemente en esos periodos algunos empleadores abaratan costos justamente de esa manera, porque al ser informales, ¿cierto? Todas las regulaciones laborales finalmente no se cumplen. Entonces, obviamente es una mala manera de abaratar costos, pero en la realidad, lamentablemente, muchas empresas hacen eso, que empiezan a contratar empleos bajo subordinación, pero donde no se están cumpliendo las leyes de la seguridad social y ese empleo está aumentando de manera importante. Sí. Juan, por último, estamos lejos todavía de cerrar la brecha respecto al mercado laboral prepandemia, ¿no? ¿Será posible recuperar efectivamente sus puestos de trabajo? Entiendo que son cerca de 400.000 puestos todavía en esa distancia. Claro. Sí, respecto al periodo prepandemia, nosotros teníamos dos metas. La primera era recuperar el nivel de empleo que teníamos prepandemia, que ese prácticamente ya podríamos decir se logró esa primera meta. Hoy día tenemos un nivel de empleo que es prácticamente el mismo que prepandemia, pero la población en edad de trabajar ha crecido en estos años, ¿cierto? Y por lo tanto, el segundo objetivo ahora, que es el siguiente, es lograr la misma tasa de ocupación prepandemia, o sea, lograr el mismo porcentaje de población de 15 años y más que se encuentre ocupada, que tenga un empleo. Ajá. Y para eso efectivamente nos faltan todavía 398.000 empleos. Por supuesto que es factible de recuperar, pero no va a ser rápido, porque lamentablemente tocó este periodo, ¿cierto?, donde ya llevamos 2 trimestres consecutivos de caída de la actividad económica, o sea, se están produciendo menos bienes y servicios que hace un año atrás, ¿cierto? Y eso, por supuesto, significa menores necesidades de contratación. Por eso el empleo, si bien aumenta, está aumentando a ritmos bajos, que no alcanzan a absorber a todas las personas que quieren participar en el mercado laboral. Entonces, a medida que la actividad económica se vaya recuperando, lo que nosotros estamos esperando es que ya ahora en la segunda mitad de 2023 la economía vuelva a crecer y eso va a permitir, ¿cierto?, que los ritmos de generación de empleo asalariado formal en el sector privado en particular empiecen a repuntar, ¿cierto? Y de la mano de eso entonces vamos a tener ritmos de creación de empleo más dinámicos y vamos a poder entonces crear empleos a un ritmo mayor y así ir cerrando esta brecha, ¿cierto? Pero esto claramente no va a ocurrir este año el cierre de esta brecha, sino que debiera tardar todavía varios años. Eso va a depender en forma crucial de la tasa de crecimiento económico que tengamos en los próximos años. Juan, muchísimas gracias por conversar con nosotros para dar más contexto también al dato que conocimos ayer. Que tengas un buen día. Sebastián, que tengas un muy buen día. Chao. Bien, nos vamos a la región del Maule, 11 de la mañana, 49 minutos. El ministro de Agricultura, Esteban